Tomen asiento, por favor, y volvemos a abrir la Biblia en el libro de los Hechos, en el capítulo 1. Los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1. Y vamos a leer desde el versículo 1 al 4. En el primer tratado, oh Teófilo, he hablado de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que, habiendo dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que escogió, fue recibido arriba, a los cuales, después de haber padecido, se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles por 40 días y hablándoles del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, que oísteis, dijo, de mí. Esta es la lectura que en esta mañana consideramos con el pastor Marco más oportuna para resumir lo que se ha de tratar en esta clase, que el título de la lección de hoy es Las apariciones del Señor. Recordemos que el domingo pasado se estudió la resurrección del Señor Jesús, un hecho que de por sí implica muchísima enseñanza, muchísimos temas que necesitan ser estudiados con más detenimiento. Son cosas que no se pueden agotar en una clase de 30, 40 minutos y que nos llevaría mucho tiempo estudiarlas, entenderlas. Lo mismo con esto que hoy estamos por estudiar, que son las apariciones del Señor Jesús, pero que ya desde un principio el Señor puso en mi corazón no solo este texto, sino otros más que ahora vamos a leer a continuación. Y que desde un principio, si bien son textos que muchos estaban en la parte de las enseñanzas que deja el hermano que escribió los libretos, estos estudios que tenemos, ¿no?, que algunos ya los tienen también, los escribió un pastor que era de la iglesia en La Plata, que también era misionero, el misionero Juan Pedro Marino. Y no sé en qué año los habrá escrito particularmente a estos, pero hay estudios que son de la década del 70, otros de la década del 80, algunos más recientes en los 90. Nos quedaron a nosotros ahora para poder estudiar y aprender muchísimo. En este caso estamos viendo la vida de Pedro y tratamos siempre de sacar enseñanzas para nosotros. Pero lo que yo les decía es que muchos textos que vamos a ver ahora ya están puestos en las enseñanzas del estudio, pero yo quería que empecemos leyéndolos desde el principio para que ya el Señor vaya también preparando nuestros corazones. A veces por cuestiones de tiempo no nos quedan minutos libres como para seguir viendo los últimos textos. Empiezan a llegar los chicos, nos distraemos. Y es importante que ya desde el principio también busquemos que el Señor nos empiece a hablar con estas cosas que, si bien por un lado nos sirven para aprender la palabra de Dios, nos sirven para tener conocimiento de todas estas cosas. Hay hermanos que son más nuevos que otros, otros que ya están hace muchos años en la iglesia. Lo que nos enseña la palabra de Dios es que siempre tenemos que aprender, siempre tenemos que buscar de que el Señor nos hable a través de su palabra. Y que nunca, como vimos con los hermanos en Corinto, nunca creernos que sabemos más que otros, nunca creernos que ya estamos hechos, que ya somos suficientes, sino que eso es producto de un gran pecado de la carne que se hincha cuando consideramos que ya sabemos todas las cosas, y Pablo les decía, estáis hinchados. Y de esto que empieza narrando acá el libro de los Hechos de los Apóstoles, tenemos que hacer algunas aclaraciones. Primero, que el libro de los Hechos de los Apóstoles lo escribió el evangelista Lucas, el mismo que escribió el Evangelio de Lucas y que le dejó escrito a un tal Teófilo las cosas que el Señor Jesús había hecho y enseñado, como dice acá. Y también Lucas se encargó de narrar
las cosas que pasaron después de que el Señor Jesús resucitó y ascendió a los cielos. Por eso se llama los Hechos de los Apóstoles. ¿Qué hicieron los apóstoles una vez que el Señor Jesús resucitó y ascendió a los cielos? Es un libro sumamente interesante e importante también, que ya lo hemos estudiado en alguna oportunidad, el libro de los Hechos. Algunos también dicen que es los Hechos del Espíritu Santo, porque si bien los evangelios podríamos decir que son los hechos del Señor Jesucristo, como dice acá, en el libro de los Hechos se narra todo lo que el Espíritu Santo fue haciendo con los apóstoles, pero también con las primeras personas que empezaban a formar parte de la iglesia, y todo cómo fue creciendo el evangelio en todos los lados. Ahora lo que nosotros debemos detenernos, porque la lección de hoy se titula Las apariciones del Señor Jesús, es esta parte que dice acá en el versículo 3 de los Hechos 1. Hablando del Señor Jesús dice: a los cuales, después de haber padecido en la cruz del Calvario, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles por 40 días y hablándoles del reino de Dios. Esto, queridos, aunque nosotros lo podemos llegar a conocer, por un lado, porque lo escuchamos o porque lo leemos, incluso lo podemos llegar a entender y quizás si alguien nos pregunta le decimos: sí, el Señor Jesús resucitó, el Señor Jesús se apareció con muchas pruebas indubitables por 40 días. No es poco tiempo, no es que resucitó y al otro día ascendió a los cielos. 40 días, más de un mes, en el cual acá Lucas deja bien asentado que fueron pruebas indubitables. ¿Qué quiere decir indubitables? No hay lugar a la duda. Y si nos detenemos en esta palabra duda, la duda es algo terrible para un hijo de Dios. Es algo que puede hacer destruir nuestra vida espiritual, puede hacer destruir una congregación, puede hacer destruir una iglesia, una familia. Porque el que siembra la duda es Satanás. En el Génesis el diablo le dijo a Adán y Eva: ¿con que Dios os ha dicho que moriréis? Y ahí les dijo: no moriréis. La serpiente les dijo eso a Adán y Eva, y sembró ¿qué cosa? La duda. Entonces nosotros ahora nos presenta la palabra de Dios estos hechos que no los vimos, la realidad es esa. Lucas se lo tiene que escribir a Teófilo porque quizás Teófilo tampoco lo vio. Pablo después le escribe la carta a los Corintios, que muchos de ellos no lo vieron, pero los que lo vieron tenían que dejarlo escrito y ellos estaban seguros de algo, que no había dudas al respecto. Y nosotros ahora, 2000 años después de que se escribieron estas cosas, tenemos que pedirle al Señor con mucha humildad y mucha sinceridad que nos quite también las dudas a nosotros. Porque como les decía, las dudas pueden generar cosas terribles en la vida de un hijo de Dios. Vayamos a 1 Corintios, capítulo 15. Después vamos a ver cuáles fueron las apariciones del Señor y todas estas pruebas durante los 40 días. Pero para empezar, leamos lo que les decía Pablo a los Corintios. En el capítulo 15, ya lo estudiamos esto, que el capítulo 15 habla de la resurrección de los muertos. Y Pablo se toma un tiempo para explicar la resurrección del Señor Jesús y decirle a los hermanos en Corinto sobre la resurrección del Señor Jesús, es que está basada toda nuestra fe. Si sacamos la resurrección de Cristo de nuestra predicación y de nuestra esperanza y de nuestra fe, se cae todo. Todo lo que estamos haciendo, todo lo que predicamos, todo lo que cantamos, todo lo que oramos, todos los sacrificios que podemos llegar a hacer o los esfuerzos, no sirven de nada. Porque es un pilar fundamental, es una columna fundamental en la vida de la iglesia, la resurrección de Cristo.
Y acá Pablo les comienza el capítulo 15 de 1 Corintios diciendo: además os declaro, hermanos, el Evangelio. ¿El Evangelio qué quiere decir? Las buenas noticias que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Y después el versículo 2 dice: por el cual, asimismo, o sea, por el Evangelio, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo fue muerto por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Se cumplieron las profecías de que Cristo iba a ser muerto, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Dos doctrinas fundamentales: Cristo murió, Cristo fue sepultado, resucitó al tercer día, y ahora el versículo 5 que dice: y que apareció ¿a quién? ¿Quién era Cefas? Cefas es Pedro, el hombre del cual nosotros ahora estamos estudiando. Y después a los 12. Después en el versículo 6 dice: después apareció a más de 500 hermanos juntos, de los cuales muchos viven aún y otros son muertos. Cuando Pablo escribió esta carta habían pasado más o menos 30 años desde que el Señor Jesús ascendió a los cielos. Imaginémonos que en 1990, acá tenemos a dos que nacieron en el 90, 91. Yami, por ejemplo, ya no hubiese estado si fue hace 30 años. Y Luli tampoco. Los demás sí. Cosas que pasaron hace 30 años, ¿no? Entonces Pablo les tiene que recordar. Y muchos viven de esas 500 personas que vieron al Señor resucitado. No eran pocas personas. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Y el postrero de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Apareció a Pablo, camino al desierto, en el desierto, camino a Damasco. Que Pablo cae en tierra y aparece una luz que le habla. Eso está en los Hechos capítulo 9. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Pablo les estaba predicando esta palabra a los corintios. La misma que estamos predicando ahora nosotros acá en San José. La misma que gracias a Dios se predica desde que se levantó esta iglesia. Una palabra del Evangelio, una palabra viva, eficaz. Una palabra que habla de Cristo que muere en la cruz por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Pero también una palabra que dice que Cristo resucitó conforme a las Escrituras. Y luego también esta tercera doctrina fundamental, que no solo resucitó, sino que se apareció, como decía Lucas, con pruebas indubitables. Así que si nosotros creemos en Cristo como nuestro Salvador, tenemos que creer y no dudar que Cristo resucitó y que también se apareció, dejando pruebas, dejando testigos. Estos hombres que después fueron los apóstoles y todas estas 500 personas, tenían que ir casa por casa, pueblo por pueblo, aldea por aldea, ciudad por ciudad, en todo el mundo fueron, diciéndoles: nosotros lo vimos a Cristo. Cristo resucitó. Somos testigos, damos testimonio de lo que vimos. A muchos los trataron de locos, a otros los encerraron en la cárcel y a otros los mataron, por dar testimonio de lo que vieron. Juan dice, ¿no? Las cosas que vimos desde el principio, las cosas que tocaron, que vieron nuestros ojos, estas os anunciamos. Era tan importante estas apariciones de Cristo en su vida, que dejaron huellas, dejaron marcas imborrables. Después no podían callarse, no podían negar lo que les había pasado. Y nosotros en esta mañana tenemos que pensar, tenemos que reflexionar acerca de nuestras huellas, nuestra experiencia con Cristo. Primeramente saber y pensar si realmente somos salvos.
Porque una persona que no es salva es una persona que no vio a Cristo ni creyó en Cristo. Entonces no puede ser testigo de nada. Uno no puede ser testigo de algo que no vio y mucho menos de algo que no creyó. Sería un falso testigo, un mentiroso, que es lo que después Pablo dice acá en 1 Corintios 15. Nosotros, si bien físicamente no le vimos a Cristo resucitado, la palabra de Dios nos dice que un día le veremos. 1 Juan capítulo 3. Y esa es la esperanza que nos tiene que mover, pero también le hemos visto por medio de los ojos espirituales, por medio de la fe. Y somos bienaventurados, dice la palabra, porque aunque no vimos, ¿qué hicimos? Creímos. Vamos a leerlo en Juan capítulo 20. Como dice Juan 20, 29. Dícele Jesús, porque me han visto, lo más creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿No somos nosotros parte de esas personas bienaventuradas que no vimos todas estas cosas? Nos tocó nacer mucho tiempo después y muy lejos de lo que pasó, pero creímos. Muchos de nosotros podemos decir, yo un día creí que Cristo murió por mí. Y también creo y no dudo de que Cristo resucitó. Y que un día Cristo ha de volver. Ahí en el libro de los Hechos después dice, no, el mismo hombre que ven subir en las nubes un día va a bajar. Quedó escrito en la palabra, para que nosotros lo tengamos en cuenta. Pero qué importante es, primeramente, recibir de parte de Dios esta bienaventuranza preciosa. La bienaventuranza quiere decir 3 veces feliz. No una felicidad sencilla o como la que nos puede dar el mundo, o la familia, o el dinero. La felicidad que viene de Dios. De parte de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo. 3 veces feliz aquellos que no vieron y creyeron. Y miren también la exhortación que nos hace el Señor en el versículo 27. Al final del versículo 27 dice, no seas incrédulo, sino ¿qué? Fiel. ¿Qué tema, Porque por un lado uno puede decir, bueno, me pierdo la bienaventuranza, me pierdo las bendiciones del Señor, pero por otro lado el Señor a los que no creen nos dice, no seas incrédulo, sino fiel. Y ya es una exhortación muy grande y muy fuerte para cada uno de nosotros, la fidelidad. Porque si nosotros creímos en el Señor, y nosotros tenemos esa capacidad de decir, yo creo que el Señor Jesús murió, resucitó, que apareció a los discípulos. También ahora el Señor me dice que tengo que ser fiel. Algo fiel es algo que está derecho, algo que está acorde a lo que dice. Si yo digo que soy una cosa y hago otra, ¿qué soy? Un infiel. Infiel a lo que estoy diciendo, infiel a lo que declaro. Y parte de la incredulidad de nuestras vidas muchas veces se traduce en la infidelidad al Señor. Por eso es muy importante que empecemos entendiendo que todas estas cosas o pueden darnos mucha bendición o pueden traernos mucha tristeza a nuestra vida. Porque la incredulidad acarrea infidelidad. Y Pedro, en 1 Pedro, vamos a leer 1 Pedro capítulo 1, les hablaba a los hermanos en esta carta universal que escribió. Pedro 1:8. ¿Quién lo puede leer, por favor? Al
cual no habiendo visto, le amáis, en el cual creyendo, aunque el presente no lo veáis, os alegráis, con gozo inefable y glorificado. Qué lindo pertenecer a este versículo 8, al cual no habiendo visto, le amáis. Te amo, Señor. Todavía no te vi en persona, pero te amo, porque me amaste primero, porque diste tu vida por mí, porque con tu resurrección me garantizás mi resurrección. Yo voy a resucitar un día, y yo lo digo con mucha seguridad, porque Cristo lo prometió y me salvó. Ayer, el viernes, lamentablemente tuvimos que ir a un velatorio, pero se pudo predicar esta palabra de la resurrección de los muertos, aquellos que mueren en Cristo Jesús. Y quizás algunos creyeron, otros no. Personalmente, yo le amo al Señor porque dio su vida por mí, pero también me dio la vida eterna, en el cual creyendo, aunque al presente no lo veáis, os alegráis con gozo inefable, que quiere decir que no hay palabras para ese gozo, y glorificado. Que entonces, que esa sea la experiencia en esta mañana. Ahora vamos a ver las distintas apariciones, vamos a ver distintas experiencias de Pedro, pero que cada uno de nosotros revise su experiencia con el Señor. Soy incrédulo, soy infiel, me gozo en el Señor, lo amo al Señor. Miren todas las cosas que el Señor nos quiere decir ya desde el principio. Me las dijo a mí y yo se las comparto, queridos. Estas pruebas que Lucas decía que eran muchas pruebas indubitables, que decían cómo el Señor Jesús apareció después de haber resucitado. Recordemos que el Señor Jesús murió en la semana de la Pascua judía. Lo vimos la semana pasada, ¿no? El orden de las cosas. Cuando tenemos y celebramos la Pascua, más o menos en marzo-abril, también recordamos estos sucesos. El jueves, el juicio, la crucifixión, el viernes, el sábado estuvo en el sepulcro, el domingo, el primer día de la semana, cuando estaba empezando a amanecer, el Señor resucita. Ahora, después de que resucita el Señor, inmediatamente ya a partir de esa mañana empezó a aparecer físicamente. Aparece con un cuerpo glorificado, un cuerpo que podía ser tocado. No era un espíritu, no era una emanación, no era una figura que muchas veces ellos pensaban que era un fantasma cuando lo vieron. Después vamos a ver que el Señor comía, el Señor tenía las marcas de la cruz, que son las señales que van a ser eternas de ese día en el cual Él fue clavado por nuestros pecados. Tenía la marca en el costado de la lanza, en los pies horadados por los clavos. Todas cosas que, como dice Lucas, pruebas indubitables. Y los evangelios dejaron narrados por lo menos 11 de esas apariciones del Señor Jesús. Recordemos, cuando decimos apariciones no estamos diciendo que apareció un espíritu, sino que apareció el Señor Jesús con un cuerpo. Y 11 apariciones en las cuales siempre me llamó la atención que el Señor escogió primeramente a las mujeres para aparecerse. Esas mismas mujeres que le siguieron desde Galilea hasta Jerusalén, que estuvieron con Él todo su ministerio, entre las cuales estaba María Magdalena, que dice que el Señor le sacó ¿cuántos espíritus? ¿Se acuerdan? 7 demonios. Una mujer que había sido endemoniada y que ahora era una discípula de las más fieles del Señor. Siempre las mujeres en ese sentido van adelante de los hombres, en la devoción hacia el Señor, en la fe, en la entrega, porque dejaron todas las cosas y le siguieron. Y cuando vimos cómo lo llamó a muchos de los hombres, ¿no? Muchas veces, más de una vez, sígueme tú. Pedro, ¿cuántas veces lo tuvo que llamar el Señor? Por lo menos 4 veces en su ministerio.
Y entonces se narran estas apariciones en la Biblia. Hay muchas que quizás estuvieron y no se narran. El Espíritu Santo dejó escritas 11 de estas manifestaciones o apariciones del Señor. Pero como nosotros estamos estudiando la vida de Pedro, vamos a centrarnos, o por lo menos mencionar, porque tampoco podemos detenernos mucho, en las apariciones que el Señor tuvo con Pedro particularmente. No nos podemos detener ahora, por ejemplo, con los discípulos de Emaús, con las mujeres, con María Magdalena, etcétera, etcétera. La primera aparición en cuanto a Cefas, o a Pedro, se narra justamente ahí en 1 Corintios 15:5, que hoy lo leímos. Yo se los leo, así no lo buscan. Y que apareció a Cefas, dice. Esa frasecita sola que dejó Pablo escrita, 30 años después de lo que pasó, es muy importante. Porque es importante esto que el Señor se le aparece a Pedro, solo a Pedro. Después dice que se le aparece a los otros discípulos. ¿Cuántos discípulos quedaban después de Pedro? ¿Eran 12? ¿Qué pasó? Uno se fue. ¿Quién era el que se fue? Judas. Después Pedro y quedaron otros 10. Bueno, primero se le aparece a Pedro. Recordemos que la última vez que Pedro estuvo delante del Señor, la última charla, la última conversación que Pedro tuvo con el Señor, fue: Señor, aunque todos te dejaren, yo no te dejaré. Señor, estoy dispuesto a dar mi vida por ti. Después pasó lo de Getsemaní, ¿y qué hizo Pedro? Salió, huyó junto con los otros discípulos. Después pasa la negación de Pedro, ese hecho tan triste en la vida del apóstol, que lo negó ¿cuántas veces? 3 veces. 3 veces lo negó de manera muy rotunda. Lo vio al Señor mientras lo terminaba de negar la tercera vez, y el Señor lo estaba viendo a Pedro, y después dice que Pedro salió, ¿y qué hizo? Lloró amargamente. Esa amargura, imaginémonos un instante lo que habrá sido en el corazón y en la vida de Pedro. Cuando nosotros estamos tristes y estamos amargados, pero no de enojo, sino de tristeza, qué cosa que no se va, no nos deja dormir, no nos deja comer, no queremos alimentarnos. Es un dolor tan fuerte, una tristeza que nos agobia. Muchas veces la tenemos que cargar por mucho tiempo. Y físicamente hablando, hoy en día se dice que es psicosomático, ¿no? Como el espíritu, el corazón y el alma afectan al cuerpo. Empezamos a enfermarnos, empezamos a debilitarnos, empezamos a sentirnos mal. Son cargas espirituales muy grandes que tenemos. Y Pedro, después de haber negado a Cristo, tenía esa amargura tan grande, una carga tan grande en su corazón. Pero acá la Biblia nos relata con este pedacito nomás de texto, con esta frase tan cortita, que el Señor se le apareció. Los discípulos de Emaús, cuando terminaron de ver al Señor y fueron a contarle a los otros apóstoles, también le dijeron: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Y esto también tenemos que tener en cuenta cómo el Señor se encarga de sus ovejitas. A cada uno en particular nos busca, nos atiende. En el Antiguo Testamento habla de que la oveja estaba o está perniquebrada. ¿Qué quiere decir? Que se le quebró una pierna. Y el pastor, el buen pastor, se ocupa de esa ovejita, la pone sobre sus hombros, la cuida, la conforta, la alienta. Y eso hizo con Pedro, inmediatamente después de resucitar. El primero de los apóstoles que le toca ver al Señor, aunque no sabemos qué pasó en ese encuentro, porque no está escrito, ¿qué le habrá dicho el Señor a Pedro? Pero cómo el Señor se ocupa, ¿no?, de cada uno de sus ovejas, y en particular de Pedro, que estaba con esa amargura tan grande. Y entonces apareció a Cefas. Después de que se le aparece a Cefas y que se le aparece a los discípulos de Emaús que iban caminando por el camino, hay una segunda aparición del Señor
ese domingo a la noche, el Señor resucitó el domingo bien temprano por la mañana, cuando todavía estaba oscuro, y a la noche se les aparece ahora sí a los 10 discípulos que quedaban. ¿Por qué 10? Sí. Pero acá dice después a los 12. Claro. En Hechos dice a los 12. No estaba Judas. Quizás quiere decir, yo lo leía eso y hay un comentario que dice, quizás es una forma que usó Lucas para expresar que se encontró con todos. Una forma de hablar de la totalidad. Yo también pienso que ahí estaba Matías, que después fue elegido como el sucesor de Judas. Pasa que Lucas también todas las cosas las escribió mucho después y las trató de poner por orden. Está muy bien lo que decís porque acá dice los 12. Pero antes de eso primero se le apareció a Pedro. Y ahora, si buscamos en el libro de Juan, capítulo 20, dice que se le aparece a 10 de los discípulos, no a los 11. Ya a Lucas no hay que contar, a Judas no hay que contarlo, pero en Lucas 20 dice que se aparece a otros 10, entre ellos Pedro. Pero faltaba alguien más, faltaba Judas, ¿y quién más faltaba? En el versículo San Juan 21, perdón. Perdón, que es en el 20, San Juan 20. Fíjense lo que dice en el versículo 24. San Juan 20, 24. Empero Tomás, uno de los 12, que se dice el dídimo, ¿se acuerdan? El gemelo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. ¿Qué pasó? Estaban todos reunidos. Fíjense el versículo 19, por favor. Y como fue tarde aquel día, el primero de la semana, y estando las puertas cerradas donde los discípulos estaban juntos por miedo de los judíos, vino Jesús y púsose en medio y díjoles: paz a vosotros. Y como hubo dicho esto, mostróle las manos y el costado. Y los discípulos se gozaron viendo al Señor. Entonces Jesús le dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y como hubo dicho esto, sopló y díjoles: tomad el Espíritu Santo. A los que remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes les retuviesen serán retenidos. Esto es lo que pasó en ese momento. En Lucas 24, no lo vamos a buscar, se narra que el Señor les dijo: ¿tienen algo de comer? Y le ofrecieron en ese momento pescado al Señor y un panal de abejas para comer miel. Y dice que el Señor comió con ellos. ¿Qué es lo que podemos destacar de este relato? ¿Cómo estaban las puertas cuando ellos estaban ahí juntos? Cerradas. Y de la nada, en el medio de ellos, aparece el Señor Jesús. Pero uno dice: entonces sí era un espíritu, porque apareció en un lugar donde estaba todo cerrado y se apareció en cuerpo ahí. ¿Y por qué sabemos que tenía un cuerpo físico? Porque después les pidió para comer. Un espíritu no puede comer. El Señor se sentó en medio de ellos, 2 veces les dijo: paz a vosotros, y comió. Justo en ese momento Tomás no estaba. Lo dice bien clarito Juan. Pero también lo que nos dice Juan es esto que se llama la primera comisión que le da a los discípulos. Habíamos visto que a Pedro en su momento le dijo: a ti daré las llaves del reino, y le dio la comisión de predicar el Evangelio. Esa misma comisión ahora se las da a sus discípulos. Como me envió el Padre, así también
yo os envío. Luego Juan se encarga de narrar la aparición del Señor a Tomás, porque miren en el 25 dice, dijéronle pues, habíamos dicho, ¿no?, que Tomás no estaba con ellos, y entonces los discípulos le dicen, al Señor hemos visto. Y él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. Qué bárbaro, ¿eh? ¿Por qué no les creyó cuando le dijeron que lo vieron al Señor? ¿Y por qué necesitaba tantas pruebas? ¿Con solo verlo no le bastaba? Dice, no, si no le meto la mano en el... ¡Qué fuerte que es! ¿Cómo es el corazón del hombre? ¡Qué infiel, como dice acá más adelante, ¿no? ¡Qué incrédulo que somos! ¿Tantas pruebas necesitamos? ¿Tiene que venir el Señor en persona a mostrarnos las manos? Por eso es tan importante y la salvación es por fe, no por obras. Por eso son tan pocos los que se salvan, porque el resto de la gente necesita ver para creer. Y es tan duro el corazón del hombre que aunque apareciese de nuevo Cristo, que no lo va a hacer porque ya murió y está en los cielos y nos dejó su palabra, hay mucha gente que le va a seguir rechazando. Y aunque nosotros le digamos, el Señor Jesús me salvó y me cambió, y yo soy una prueba de eso, una prueba viva de que nací de nuevo, la gente va a seguir dudando, porque así es el corazón del hombre. Después el Señor aparece con Tomás. Tomás cae de rodillas, versículo 28, Señor mío y Dios mío. Y por eso el Señor le dice, porque me has visto, Tomás, creíste, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Esa es, entonces, la tercera vez que aparece el Señor, esta vez con Tomás. Había pasado una semana. Luego todo el capítulo 21 de Juan nos narra la cuarta vez que el Señor se aparece. Y esto es lo más importante, porque acá el Señor se ocupa de tratar particularmente con Pedro. Algunos lo llaman la restauración de Pedro. Y esto es sumamente importante. Después los invito a que lean todo el capítulo 21 porque es precioso. Ya no estaban en Jerusalén, sino que se habían ido a Galilea. Recuerden que ellos eran de Galilea, eran de otra provincia, del norte. Y en ese momento Pedro tiene una actitud muy triste. Fíjense, capítulo 21. Después se manifestó Jesús otra vez a sus discípulos en la mar de Tiberías, que sería el mar de Galilea, y manifestóse de esta manera. Esto lo escribió Juan. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, Natanael y los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Eran 7. Dícele Simón, a pescar voy. Dícenle, vamos nosotros también contigo. Fueron y subieron a una barca y aquella noche no cogieron nada, no pescaron nada. Y venida la mañana Jesús se puso a la ribera, mas los discípulos no entendieron que era Jesús. ¿Qué hizo Pedro acá? Versículo 3. ¿Qué dijo? A pescar voy. ¿A qué se dedicaba Pedro antes de que el Señor lo llame? Era pescador. Era lo que mejor sabía hacer, humanamente hablando. Y en este momento Pedro muestra una actitud que, como podríamos decir, primeramente de desesperanza. Ya no está el Señor. ¿Qué hago? Bueno, vuelvo a hacer lo que mejor sé. Pero el Señor ya les había dado un mandamiento. Así como el Padre me envió, los envío a vosotros. Y también les había dicho, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Pero en ese momento Pedro y los demás que siempre iban atrás de Pedro, vamos nosotros también contigo, dijeron, ya está, volvamos a lo que sabemos hacer, volvamos a nuestra vida pasada. Es por eso que el Señor se les tiene que aparecer una vez más ahí en Galilea. Y miren qué importante que es esto que aclara Juan, que estuvieron toda la noche pescando y no pasó nada.
Todo eso quiere decir que aquellas cosas que nosotros hacemos pensando que somos suficientes, y cuando nos ocupamos de las cosas que son de acá abajo, no vamos a ser fructíferos. Eso es lo que le pasó a Pedro. El Señor ahí les dice, bueno, se les aparece de lejos, les dice, echen la red a la derecha del barco, echan la red y cuando la levantan estaba llena de peces. Ahí se dan cuenta que es el Señor Jesús. Dice que Pedro se tira del barco, se va nadando a verlo al Señor. El ímpetu que tenía Pedro. Y ahí el Señor le hace 3 preguntas a Pedro. Versículo 7. Entonces aquel discípulo al cual Jesús amaba dijo a Pedro, 17. Ahí está, el versículo 15. Y cuando hubieran comido, volvió el Señor Jesús a comer con ellos, y es hermoso porque el Señor les preparó esta vez la cena. Dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Dícele, sí, Señor, tú sabes que te amo. Dícele, apacienta mis corderos. Vuelve a decir la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Respóndele, sí, Señor, tú sabes que te amo. Dícele Jesús, apacienta mis ovejas. Dícele la tercera vez el Señor, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Entristecióse Pedro de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y dícele, Señor, tú sabes todas las cosas, tú sabes que te amo. Dícele Jesús, apacienta mis ovejas. ¿Cuántas veces le había negado Pedro al Señor Jesús? ¿Y cuántas veces ahora el Señor Jesús le pregunta si lo ama? 3 veces. Las 3 veces necesitó Pedro confesar que amaba al Señor. Así como le negó 3 veces en público, ahora era necesario restaurarse. El Señor escogió estas 3 preguntas para Pedro. Y lo interesante que tenemos que tener en cuenta acá, que el Señor le vuelve a preguntar, ¿me amas? En la traducción en griego, ¿no?, usan 2 verbos distintos. Cuando el Señor le dice, ¿me amas?, usa una palabra en griego que es ágape, que es lo que después Pablo usa como caridad, que es el amor que se sacrifica. Pedro, ¿me amás de tal manera que te sacrificás por mí y por tus hermanos? ¿Y saben lo que le contesta Pedro? Lo que nosotros ahora diríamos, sí, Señor, te quiero, que es la palabra griego fileo. El Señor le dice, ¿vos me amás? Y Pedro le dice, sí, te quiero. No es lo mismo. Querer a alguien, se puede querer a un amigo, se puede querer a un familiar, pero amar, y más como dice acá, el amor que se sacrifica, que es el amor de Cristo, es mucho más fuerte. Es ese amor que nos lleva a dejar de amarnos a nosotros mismos para amar a las almas perdidas, para amar a los hermanos, para amar al Señor. Ese es el amor ágape, es la caridad. Y entonces 2 veces el Señor Jesús le dice, ¿me amas? Y las 2 veces Pedro le contesta, te quiero. Y la tercera vez el Señor le dice, Pedro, ¿me amas? Y ahí Pedro se entristeció, ¿por qué? Porque se dio cuenta de que realmente le faltaba amar al Señor como es debido. Y es por eso que le dice, tú sabes todas las cosas, tú sabes que te amo. Recién ahí Pedro usa la palabra ágape, te amo. Estoy dispuesto a dejar de amarme a mí mismo, dejar de amar mis cosas, y voy a empezar a amarte como corresponde. Ahí está la restauración de Pedro y ahí está la restauración de cada uno de nosotros. Cuando dejamos de apreciar al Señor, cuando dejamos de quererlo y lo empezamos a amar. Esa es la última vez que aparece el Señor con Pedro. Después empieza el libro de los Hechos de los Apóstoles y ya es otro Pedro, completamente otro Pedro. Vamos a empezar a estudiarlo a partir del domingo que viene. Hasta el momento en que Pedro no se restaura, después de haberlo negado, hasta el momento en que Pedro no se quiebra delante del Señor y se humilla de tal manera de que se da cuenta de que el amor que tenía por el Señor era un amor humano, el Señor no pudo empezar a trabajar con Pedro. Y para eso hizo falta la confesión. En Salmo 32 habla de la confesión, después léanlo, Salmo 32. El Señor está esperando que cada uno de nosotros
se ponga de rodillas delante del Señor y confesemos nuestros pecados. No basta solamente con saber que somos pecadores, no basta solamente con saber que estamos en falta delante del Señor. Hasta que no nos humillamos delante del Señor, no nos confesamos y no le confesamos públicamente, eso también es muy importante. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se hace confesión para salud. Cada uno de nosotros busque y vea en qué situación está delante del Señor. Hablaba con un hermano que me decía, trato de confesar al Señor en el trabajo, como puedo, como sé, como me sale, pero qué lindo que es confesar a Cristo. Estos hombres dieron su vida por el Señor. Y Pedro, a partir de ese momento en que se confesó, realmente vio lo que era él y lo que era el Señor, ahí empezó el cambio, el crecimiento espiritual. Hasta ese momento lo que nos deja ver las Escrituras es que Pedro no había entendido nada. El último capítulo del Evangelio de Juan, Pedro dice, a pescar voy. Ya está. Fíjense cómo le costó a Pedro. ¿Cuánto más a nosotros, no? Pero la solución está acá. Entender cuál es el verdadero amor hacia el Señor y hacia sus cosas y ponerlo en práctica. Cuando el Señor Jesús le dice, apacienta mis ovejas, le estaba diciendo, bueno, ahora encárgate de mis ovejitas. Pedro pasó a ser un pastor de ovejas, que había entendido cómo primeramente el Señor fue su pastor y cómo el Señor le restauró. Que el Señor nos bendiga y traten cuando lleguen a casa o en la semana de leer estos últimos capítulos de Juan, que está tan hermoso como se narra todo.